Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una realidad global en la que Uruguay no es ajeno. De hecho, vean ustedes, más de 40.000 niños en nuestro país trabajan de una u otra forma. Modalidades que han ido mutando con también las mutaciones tecnológicas, el acceso de los jóvenes a Internet. Vamos a hablar de eso para ver cómo se combate desde la política pública, desde las organizaciones no gubernamentales, cuál es la política conjunta aplicada para combatir algo que es contra natura. Un niño no debiera trabajar, creo que es el único consenso o uno de los pocos consensos que tenemos a nivel mundial. Fernando Olivera es psicólogo, es integrante de la Plataforma de Infancias y Adolescencias PIAS. Es un gusto que estés aquí con nosotros y también estás en CIPUS. Correcto, sí, soy el director de la organización que cuenta con 2 proyectos, Colibrí, que es un programa con niños, niñas y adolescentes en situación de calle en la zona de La Unión, Villa Española, Malvin Norte, y programa del Cardal, y lo subrayo a esto, porque es el único proyecto en Uruguay que tiene 26 años, estamos cumpliendo jóvenes 26 años, con el objetivo de erradicar y prevenir el trabajo infantil. Éramos un proyecto piloto que se iba a replicar 3 zonas de Montevideo, después se iba a replicar en el interior y nunca se avanzó hacia eso. De hecho, seguimos siendo el único proyecto de erradicación y prevención de trabajo infantil y ese es uno de los principales problemas que presenta el abordaje del trabajo infantil hoy en día, la institucionalidad que lo aborda. Ahora, Fernando, estás nombrando. A ver, cuando hablamos de trabajo infantil tenemos que ver el contexto. Un país que tiene 32.2% de pobreza en menores de 6 años y donde, más allá de que después hablemos de las nuevas modalidades, la recolección de residuos parece ser uno de los lugares Sí, donde, más que la recolección, la clasificación, a veces trabajan con sus padres, parece ser uno de los sitios donde más se pueden registrar los niños trabajando. sí, en realidad depende de la realidad de los contextos territoriales. Cada barrio, claro. Claro, o territorio o zona. Hay lugares de Montevideo donde el quemado de cable para la extracción del cobre es una de las actividades que desarrollan en el fondo de su propia casa. Eso obviamente en condiciones que genera problemas de salud, bueno, Claro, de todas toxicidad. las consecuencias que tiene directamente. Si uno se traslada a otro barrio de Montevideo, más rurales, con una zona más rural, tiene que ver con la recolección de la hortifrutas Sí, de frutas, frutas y verduras. hortalizas, me compliqué. Pero si eso lo lleva a otras zonas, por ejemplo, a Ciudad del Plata, tiene que ver con la pesca artesanal. Si uno lo lleva a zonas, en otras zonas del Uruguay, tiene que ver con el turismo. O sea, el trabajo infantil se va adecuando a las cadenas informales de la economía en los sistemas de explotación que también están las familias. Si uno lo lleva al litoral y piensa en Artigas, en la tabacalera, están en la producción de tabaco, en la producción y recolección de caña de azúcar, bueno, en un montón de ámbitos dependiendo del territorio. El trabajo infantil se va adaptando al territorio y a la realidad, sobre todo de las familias más vulnerables, ¿no? Fernando, ¿dónde se pone el límite entre el niño ayuda en casa, ayuda a la familia y el niño está siendo explotado laboralmente? Bien, hay límites muy difusos, pero hay algunas definiciones claras, pero que no han sido adoptadas claramente como en la política pública. A ver. Eh, Toda actividad por menores de 14 años está prohibida en Uruguay, salvo raras excepciones. Esto es lo legal. Vamos por una parte legal y después vamos a lo que pasa en la realidad. Entre 15 y 17 años está reglamentada, a través de un permiso de menor se puede... El tema es que al desarrollarse, como decíamos, en las cadenas informales de la economía, muchas veces lo que tiene que ver es con la realidad de la familia. O sea, con la no resolución de la vida cotidiana, los ingresos no dan, el cuidado en las niñas y el trabajo doméstico en las niñas es una de las características del trabajo infantil en esto de la división sexual por género que se vuelve a cuestiones más arcaicas. Entonces, ahí hay toda la actividad que desarrolla niño, niña, adolescente que afecte su salud, que afecte su condición física, que afecte el tránsito educativo y que la actividad que desarrolla cae en la responsabilidad del niño. Si esa actividad no la desarrolla ese niño, niña, adolescente y esa actividad no se hace, bueno, ahí estamos hablando de cuestiones de trabajo infantil.
en la medición, para decir una cosa, hablamos de trabajo infantil doméstico intensivo y de cuidado intensivo, y estamos hablando de gurises que trabajan más de 30 horas semanales en esas actividades. O sea que si tendremos tela para cortar previamente a todo esto. Ahora, ustedes tienen esto mapeado, obviamente, por los datos que estás dando. Sí. Por lo tanto, el Estado también los tiene. Sí. ¿Cuáles son las políticas que se aplican para combatirlo? Bueno, Uruguay está comprometido desde el año 2009 con el Mercosur a generar un plan nacional para la erradicación y prevención de trabajo infantil. Y el año pasado, por primera vez, dijo que iba a construir el primer plan nacional. Nunca construyó ningún plan nacional. Y ahora presentó un borrador que se va a empezar a discutir a partir de ahora. O sea que en estos 17 años de compromisos internacionales, Argentina lleva 5 planes, Brasil lleva 4 planes nacionales y Paraguay 3 y Uruguay no lleva ninguno. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con esta idiosincrasia del uruguayo que nos ha hecho muy mal. Eso en Uruguay no pasa. Bueno, políticos, presidente de la República diciendo que la cultura del trabajo era una cultura que había que transmitir generacionalmente. O sea, ha pasado por fuera de la órbita política. La meritocracia en Uruguay pareciera ser un valor en sí mismo, borrándose un montón de situaciones donde en realidad sí cuentan los que llegan. Todos los que no llegan no cuentan. Estamos hablando de una tasa de deserción a nivel estudiantil en educación media, 55% nada más. Tenemos una tasa de egreso del 55% hacia el 40%. Casi el 40%, más del 40% no egresa, y si eso uno lo hace por división por quintiles, en los quintiles más bajos, 2 de cada 10 egresan. Claro. Por eso te preguntaba dónde está el límite, porque vos traías el tema de la cultura de fomentar el trabajo, ¿no? Y muchas veces en las familias está bien visto que los niños participen de ciertas actividades que le corresponden a los adultos, ¿no? Mirá qué bien cómo ayuda, cómo limpia, cómo me ayuda a levantar o a reciclar, no sé. Hay una especie de cultura Sí. en la que dice, bueno, qué bueno cómo se le está enseñando ciertos valores a estos niños. Sí. Sí, no se dice muchas veces que bueno como está siendo explotado. Porque sería Claro, como, exacto, en no realidad se hay pone un el foco límite, ahí. claro. Sí, ahí tenemos mucha tela para cortar, hay fenómenos de cambio, hay construcción de un sentido común que lo que ha ido es reproduciendo círculos de pobreza. Porque si uno piensa que la mayoría de los trabajadores informales del presente fueron trabajadores infantiles y que uno a lo largo de la cadena va a tener que terminar invirtiendo o en el final claramente hay que invertir en las infancias y adolescencias. Si nosotros tenemos un sistema educativo del cual en determinados quintiles no egresan 8 de cada 10, ¿qué está pasando con toda esa gurizada? ¿A dónde va? ¿Cuál es el mercado, las posibilidades de mercado laboral que va a acceder? ¿A qué condiciones? Uruguay tasa su protección social básicamente en el empleo formal. Bueno, todas estas personas que no van a poder generar una condición de formalidad en el empleo, ¿cómo van a ser protegidos? ¿Cómo van a ser protegidos ellos y sus hijos? O sea, hay todo un montón de cosas que si no invertimos, si no cambiamos la pisada, si no ponemos un punto cero y empezamos a trabajar sobre determinadas realidades en la mejora de las condiciones laborales de los adultos, bueno, en la mejora de ingresos, en un montón de aspectos, realmente nuestras infancias cada vez van a estar más complicadas y cada vez nacen menos niños, ¿no? Decías que hay un problema de institucionalidad cuando hablabas Sí. de los 2 proyectos que desarrollas. ¿En qué radica ese problema de institucionalidad y cuál sería el ministerio, el organismo, la dependencia que tendría que agarrar este tema y decir, yo soy el encargado de solucionar o de abordar este asunto? Bien, ahí hay un problema de institucionalidad. No solo tenemos un proyecto sobre el trabajo infantil como organización social, solo hay dentro del Ministerio de Trabajo y de INAU inspección de trabajo infantil. O sea, no hay un área estadística sobre el trabajo infantil, no hay un área jurídica sobre el trabajo infantil. O sea, un área más potente que contemple Ni determinado. siquiera hay una base institucional para De hecho, abordar el problema. tenemos un comité de erradicación de trabajo infantil que nos genera política pública, que es un comité que se reúne periódicamente, pero que bueno, que tiene sus limitaciones porque todos estamos desarrollando otras actividades. ¿Quién debería? Bueno, hay países que han experimentado por el Ministerio de Trabajo. Dentro del Ministerio de Trabajo han desarrollado un área de trabajo infantil. De hecho, Uruguay tiene un acuerdo firmado
acordado y no firmado con el Ministerio de la Provincia, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que ha desarrollado, bueno, estadística, planes de trabajo desde casi un año y no lo ha firmado todavía. Ya está para ser firmado, que nos permitiría avanzar mucho en know-how, en formación, en capacitación, bueno, en una cantidad de aspectos que ellos ya vienen trabajando hace mucho tiempo. Es bien complejo el asunto porque además ahora se traslada al ámbito digital también, entonces quiero hablar de eso específicamente. Pero ¿cuál sería la metodología de pesquisa para poder denunciar la situación? ¿Quién denuncia? ¿Denuncia un vecino? ¿Hay un sistema de control por parte, en este caso decías, del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o del MIDES o de los asistentes sociales que anden en la vuelta? ¿Cómo se pesquisa esto? Es muy Bien. complejo. Tenemos varias posibilidades ahí. En muchos países se aplica el MIRTI, que es un modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil. Ajá. Entonces uno pone 4 o 5 variables, dónde se desarrolla la economía informal, los niveles de ingresos, los niveles de formación de los adultos, cantidad de niños, hogares a cargo con jefatura femenina, y bueno, 2 o 3 variables, una serie de variables, y ahí, por ejemplo, te genera alertas en los lugares. Tenés semáforos en rojo, amarillo y verde en los lugares que hay mayor riesgo de trabajo infantil. Eso lo puedes dividir por zona, o sea que es un modelo que no necesita denuncia, vamos a decir, porque estamos muy acostumbrados al modelo punitivista. Un proyecto, un plan nacional de erradicación y prevención del trabajo infantil debe tensionar el punitivismo y la institucionalización que tenemos hacia y la judicialización que tenemos hacia nuestras infancias. Debemos cambiar el discurso de que si es delito no es trabajo infantil, bueno, un montón de cosas que hemos ido reproduciendo a lo largo de la historia y que nos han hecho muy mal. ¿Pero es delito o no es delito? Aunque sea delito, no deja de ser trabajo infantil, porque en realidad lo que tiene que ver es la captación de un mercado ilegal a gurises que no tienen muchas veces otra oportunidad de trabajo, ni formación para el empleo, ni un montón de cosas. De hecho, si tenemos 8 de cada 10 no egresan del sistema educativo, y estamos generando un caldo de cultivo importante para determinadas cuestiones, ¿no? ¿Y ahí cómo conmuta el sistema educativo para generar esa alerta? Y, ¿No por puede ser ejemplo, que la deserción prenda una luz roja? Sí, es más, el ausentismo escolar crónico que se viene dando en muchas de nuestras infancias a lo largo de todo el ciclo escolar debería ser una señal de alerta. ¿Pero no lo es? No lo es para la deserción, no lo es para un proyecto como para trabajo infantil. Si bien aparecen señales de alerta, la política pública aparece muy fragmentada, básicamente. Entonces el sistema educativo va por su lado, no tenemos un protocolo de detección en educación, no tenemos un protocolo de detección en salud, que a su vez dialoguen entre ellos, porque las políticas públicas les cuesta mucho el diálogo interno. Entonces ahí dejamos mucho hueco a la hora de protección y en realidad a la hora de proteger a nuestras infancias, ¿no? Cuando Gaby decía, ¿no? Ahora está cambiando el tipo de trabajo infantil, Sí. ¿no? Ahora quizás no. Estaba mirando las fotos que tenemos atrás, ¿no? De niños cargando cajones, trabajando en el agro. Ahora pasa mucho a través de una pantalla, ¿no? Claro. ¿Cómo son esas nuevas formas de trabajo infantil a través de plataformas digitales? Bueno, los entornos digitales desdibujaron esto de lo que es la recreación, el juego, el tiempo libre, y se desdibuja esto en lo que es trabajo y no es trabajo, lo que es juego y es trabajo. Entonces muchos de los grises que están dentro de los entornos digitales empiezan con algunos juegos, pero esos juegos monetizan, generan ganancias para esos niños, generan ganancias para otros. Entonces ahí empieza a haber toda una explotación económica de esos niños. Hay niños que enseñan a jugar videojuegos a otros niños, o sea que eso genera determinada ganancia para ese videojuego. Hay videojuegos que para pasar de fase uno debe pagar o cumplir determinadas metas. Si no cumplís determinadas metas, tenés que pagar eso. Bueno, endeuda a la familia, o aparecen adultos que también juegan con niños dentro de ese videojuego, que pagan ese pasaje de fase, obviamente con otros fines, ¿no? Que hemos detectado en juegos como el Roblox, explotación sexual, bueno, un montón de situaciones, juegos como el Fortnite, que parte de su publicidad es la persona más chica que ganó su primer $1.000.000, o sea, un niño de 13 años de Argentina. O sea, tenemos una cantidad de cosas que están pasando. Los niños, las familias influencers, los niños influencers.
Pero es un montón de cuentas de un redes montón. sociales, TikTok, Un montón. Instagram, en la que aparecen niños con miles de seguidores generando contenido. Eso es trabajo infantil también, ¿no? Totalmente. Es más, muchos de los contenidos que se desarrollan están decididos por adultos y por empresas comerciales. Presionando a los gurises, presionando sobre la imagen de los gurises, sobre las cuentas, cuántos seguidores tiene, que hay que crecer más en seguidores. El contenido muchas veces no tiene nada que ver con la edad que tiene, la sexualización de ese contenido, la ropa y los productos que utilizan. Bueno, un montón de aspectos en los cuales Uruguay, al no tener ni un plan nacional para el trabajo infantil y a no tener una ley que proteja en entornos digitales, se da una combinación bastante salvaje. Y en los últimos tiempos, la ludopatía ha crecido notoriamente, es una advertencia que tenemos a nivel mundial, el fenómeno de la ludopatía ha crecido exponencialmente en todo el mundo y Uruguay no está generando ninguna advertencia sobre esas cuestiones. Hay videojuegos donde uno aprende a jugar un casino online a los 6, 7 años. Tenemos un grave problema con las puestas clandestinas en niños, niñas y adolescentes de determinados contextos. Entonces, digo, tenemos todo un tema en el cual si no le ponemos el ojo, si no le ponemos pienso, acá claramente hay una decisión política que está faltando y hay un liderazgo técnico porque no se puede hacer cualquier cosa. Y desde el punto de vista de la sociedad y el trabajo cultural, porque esto también es un Sí. trabajo cultural. Yo veo algunos datos del Instituto Nacional de Estadística dentro de ese desglose de los 40.200 Sí. niños uruguayos que trabajan, que es preocupante porque, por ejemplo, habla de 3.300 niños de 5 a 8 años. Sí. ¿Cómo se manifiesta el trabajo infantil en una franja tan etaria, tan baja, tan chiquititos? Y por ejemplo, mira, nosotros lo hemos detectado en los puestos callejeros, en las ferias vecinales, en gurises que acompañan la actividad de la familia, que están en un puesto callejero desde las 6 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde en la actividad familiar. En el cuidado hay muchos, nosotros empezamos a detectar en el proyecto gurisas de 6, 7 y 8 años cuidando a sus hermanos más chicos, cuidando a sus hermanos discapacitados o adultos discapacitados, y en la vejez llegan en peores condiciones, sin un sistema de cuidado potente, y quienes terminan cuidando son estas niñas. Entonces empezamos a condicionar el presente de esas niñas y obviamente el futuro. ¿Y qué puede hacer el ciudadano a la hora de reportar o denunciar estos casos? ¿Ante quién recurrir para decir, che, me parece que acá hay un problema? Sí, ahí nosotros, bueno, hay canales de denuncia a través del Ministerio de Trabajo y de INAU. En realidad lo que nosotros entendemos es que la culpabilización hacia las familias más vulnerables no debería ser el camino. En realidad el camino debería ser cómo apoyamos y acompañamos a estas familias más vulnerables, cómo mejoramos el ingreso, cómo mejoramos las condiciones, cómo generamos un sistema de cuidado potente. O sea, ¿no recomiendas denunciar? No es que no recomiendo denunciar. No puede ser el único camino la denuncia. Bueno, Sí. pero en los casos en los que los niños son influencers, ¿estamos Sí. hablando del mismo tipo de vulnerabilidades en esas familias? No, el trabajo infantil atraviesa todos los estratos sociales. Lo que pasa que es en la familia más vulnerable el que genera peores consecuencias. Pero en realidad se da en todos los ámbitos sociales. De hecho, si uno mira las noticias de los últimos tiempos, algunas cosas que han aparecido como accidentes o crónicas más que tienen que ver en los medios, un niño de 14 años falleció en un accidente de tránsito manejando una camioneta familiar no hace menos de un año, y en realidad ese niño, por comentarios que tiene, trabajaba desde los 11 años, manejaba desde hacía mucho tiempo y desarrollaba una actividad dentro de una empresa familiar. Encontramos gurises que en este punto de inflexión post-primaria, bueno, trabajaba o estudiaba, una cosa que realmente hay cuestiones en las cuales ponemos a los gurises o exponemos a los gurises a situaciones sumamente complejas, ¿no? Al arranque de la nota hablabas del procesamiento del cobre, ¿no? Sí. Y hace unos años estuvo arriba de la mesa en la agenda mediática y política la plombemia, la presencia de plomo en Sí. sangre, que a algunos le llaman el ladrón de la inteligencia, ¿no? Sí. Porque afecta directamente Sí, las sí. capacidades cognitivas de los niños, concentrado principalmente en el oeste de Montevideo a través del procesamiento de metales. Sputnik hace un año o dos también alertaba que, a pesar de que salió de agenda, la plombemia sigue siendo un problema en el oeste de Montevideo. ¿Qué información tienen entre el nexo entre los altos índices de plombemia y el trabajo infantil? Bueno, Uruguay carece de investigaciones específicas con respecto
esto, a la deserción educativa y el trabajo infantil, a los impactos en la salud y el trabajo infantil. Entonces, por eso decíamos que necesitamos un área estadística que empiece a procesar y generar y demandar información necesaria para generar política pública. Ahora, Esto los es un datos que- fenómeno histórico que yo lo viví trabajando en la zona de La Teja hace muchos años y que en realidad Uruguay lo tomó como un tema de salud, pero después no desarrolló otras Se capacidades. diluyó totalmente. Exacto. Y ahí los periodistas también tenemos parte de responsabilidad porque ha salido de la agenda completamente el Sí, tema. Totalmente. claro. Ahora, estos datos que estuvimos conversando, no es que no hay nada, me da la sensación, ¿no? Porque estos surgen de Ensana, la Sí, encuesta sí, sí. 2024 que reúne Instituto Nacional de Estadística, UNICEF, OIT, Y Ministerio de Trabajo Sí, sí, por eso. y Seguridad Social. Entonces yo digo, ¿alguna evidencia científica hay como para poder hacer políticas aplicadas y basadas en esa evidencia? Totalmente. Lo que no hay lo que debería haber es decisión política en abordar el tema. Ajá. Y ahí el voluntarismo no es suficiente. Hay muy mala formación dentro de los decisores políticos en estos temas. Entonces jugamos con un, con un modelo muy viejo. Tenemos un letrista que escribe determinadas letras de determinados políticos que está basado en datos estadísticos muy viejos, en un modelo muy viejo que deberíamos cambiarlo. Hay necesidad de una definición política clara con respecto al tema, que no solo tiene que ver con un ministerio, sino que tiene que ser con actores gubernamentales. Necesariamente debe articular salud, educación, trabajo, protección infantil, MIDE, vivienda. O sea, ¿Y en el hay- diálogo social no se intentó lograr? hubo algunos aspectos, lo que pasa es que el diálogo social tocó una parte de lo que sería la protección social. Faltó, o sea, se necesitarían otros diálogos para poder lograrlo. Fernando, y tantos años trabajando en este tema, te pregunto, ¿qué dicen los niños? Has tenido, me imagino que has estado en contacto con muchos testimonios. Sí. ¿Cómo se perciben ellos en este rol? Si entienden lo entienden como algo que no deberían estar haciendo, o sí, ¿qué experiencias puedes compartir? Bueno, buah, en todos estos años hay muchas experiencias. Hay algunas que son de las más tristes, porque en realidad nosotros vemos a gurises que van creciendo y vemos esa crónica de una muerte anunciada en el sentido de como un camino que indeclinable, incambiable. Y después tenemos algunas otras historias con gurises que han podido por lo menos repensar su lugar, por lo menos rediscutir y cuestionarle a la familia algunas cuestiones, la necesidad de seguir estudiando, bueno, algunos aspectos que por lo menos le dan otro sentido a su vida y no tiene que ver con esta reproducción del círculo de pobreza, decir mi padre hizo esto, mi madre hizo esto, yo voy a hacer esto, es como cíclico y repetitivo. También tenemos, dentro de un proyecto que tiene 26 años, lamentablemente tenemos dos generaciones dentro del proyecto que han transitado dentro del proyecto. O sea que realmente no hemos podido cortar ese círculo. Nadie se salva solo, ¿no? Nadie. Hablabas de falta de voluntad política y te escuchaba atrás de cámara Carlos Varela, coordinador de la bancada del Frente Amplio de Diputados, así que en un rato le vamos a preguntar Perfecto. qué están preparando sobre este tema de cara a una rendición de cuentas. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Un gusto conversar contigo. Gracias y bueno, nada, estamos a las órdenes cuando ustedes quieran.